Muy amados hermanos y amigos, sean todos bienvenidos. Les bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Damos gracias al Señor. Nuestro Dios es un Dios muy bueno, ¿no? Gracias al Señor. Les invito, por favor, Éxodo capítulo 14, segundo libro en la Biblia. Hemos estado trabajando allí un poquito. Vamos a ocupar algo más para conocer algo más de cómo Dios el Señor trató con Israel, su primer pueblo. Nos importa mucho observar la actitud del pueblo de Israel, que no fue la que Dios esperaba. Nos importa, claramente nos importa. Porque necesitamos aprender a ser un pueblo que sí agrade, que sí honre al Señor, del cual esperamos el Señor se sienta agradado. Como quisiéramos que de nosotros hoy el Señor diga, sabiendo, según enseña la Escritura, que somos hijos de Dios. ¿Cómo anhelamos que Dios diga también de nosotros, este es mi Hijo amado, o estos son mis hijos amados en los cuales tengo complacencia? Qué hermoso sería, qué hermoso será recibir una palabra de ese tipo, ¿no? Amén. Por favor, Éxodo capítulo 14, hermanos. Leamos los primeros 8 versículos. Habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque este es un examen que está haciendo y que está declarando el Señor. Dice, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré, dice el Señor, el corazón de Faraón para que lo siga. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro, preparó su carro y tomó consigo su pueblo. Atiende el verso 7. Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto. Y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Amén. Amén. Amén al Señor. Gracias al Señor. Muy bien. Muy bien. Hay muchos pasajes en las Escrituras, amados hermanos y amigos, muchos pasajes en la Escritura. En que uno lee y se goza y disfruta, ¿verdad, hermano? Yo espero que a ustedes les pase también. No importa que sea locura, sí. El Evangelio es locura, pues, para los que se pierden. Sí, pero para nosotros, aleluya, para los que creemos, es poder de Dios. Para los que se salvan, dice el apóstol, ¿no? Es poder de Dios. Entonces, no importa que viéndose como loco o loca, usted lea la Escritura y se goce y diga aleluya. Y una cosa linda que nos ocurre, bien, a veces, pues muchas veces, es que uno va leyendo y el Espíritu que va trabajando y va dando entendimiento provoca que empiecen a correr las lágrimas. Es una locura exquisita, hermanos, es bien hermoso. Yo les invito a que lo vívanlo. ¿Por qué se privan de esta bendición? ¿Por qué pretenden mantenerse así como distantes? Así como no, yo leo el libro, pero lo leo con cuidado y que no me llegue tanto, que no me afecte. No, aféctese pues. ¿Sabe cómo crecen las plantas, los árboles y el pasto en el campo?
crecen porque les llega la lluvia. Si no fueran mojados, humedecidos por la lluvia que cae sobre ellos, no crecerían, se secarían y morirían e irían al fuego. Déjese mojar por el Espíritu del Señor. Deje que Él provoque lágrimas en su cara, en su rostro, pero sabiendo que está en la presencia del Señor. De nuevo, no se prive, no pierda, es una linda oportunidad. Bueno, quiero decir que hay muchos pasajes en las Escrituras que nos provocan cosas como esta. Pero este pasaje es bien especial por el contexto, por lo que significa y cómo se manifiesta el poder y cómo se manifiesta la gloria de Dios, hermanos. Digámoslo de esta manera para que avancemos, ¿no? El Señor le da instrucción al pueblo para que acampen y luego se inicien y partan. Y dentro de la instrucción estaba que se establecieran allí a la orilla del Mar Rojo. ¿Cuál era el paraje o el paisaje que había en ese momento? Bueno, estaba el Mar Rojo allí enfrente, hacia allá estaban las montañas, hacia allá estaba el desierto. Eso era todo lo que había. Alguien corrió a decirle al faraón que el pueblo de Israel estaban encarcelados allí, ¿no? Se habían metido en un camino sin salida. Se habían equivocado. Lo habían hecho mal. Mire, ¿cómo hacen ese recorrido? Y ocurre que ahora no tenían salida. De hecho, para el faraón no fue difícil perseguirlos y tomar el camino entonces por la parte que les quedaba libre, les podía haber quedado libre para huir. No, el faraón se vino de hecho para acá, por allí, y allá de nuevo las montañas, pero enfrente el enorme Mar Rojo, pues hermanos. Alguien se había equivocado, alguien lo había hecho mal, alguien no previó esto, alguien lo hizo absolutamente mal entonces. Pero nosotros leemos la palabra del Señor y creemos al Señor. ¿Y qué dijo el Señor? Versículos 3 y 4. El faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra. El desierto los ha encerrado. Se equivocaron, lo hicieron mal. Ahora nos toca a nosotros. Verso 4 dice el Señor, yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Que buscaba el Señor, que los egipcios sepan que yo soy Jehová. Aleluya, sepan que yo soy Jehová. Luego va a decir que el faraón preparó carros especiales, 600 carros especiales, más todos los carros de uso normal en Egipto, más todos los soldados que estaban allí al servicio del faraón, y armaron un enorme ejército contra el pueblo de Israel. Versículo 8 dice que el Señor endureció el corazón del faraón y empezaron a seguir a los israelitas porque según el faraón se habían equivocado, Israel se ha equivocado, estaban encerrados, no había salida. Mire la última frase del versículo 8. La última frase. Pero dice, los hijos de Israel habían salido, amén, con mano poderosa, habían salido con mano poderosa. Entonces ahora quiero invitarle a que me acompañe en una figura que yo espero sea hermosa. La declaración es, pero Israel había salido con mano poderosa. ¿Cuál es la mano poderosa? La mano de Dios, pues. Ese que iba delante de ellos siempre, que les gobernaba, les dirigía siempre. Mano poderosa. Estaba la mano de Dios, la presencia de Dios. Ya, pero por el otro lado estaba el pueblo. Pueblo que, solo en 2 minutos, pueblo que había visto las 10 plagas que Jehová Dios había mandado a Egipto, las 10 plagas.
había visto que Dios, el Padre, provocó que Egipto abriera las puertas para que salieran a la esclavitud. Desde que salieron, los primeros pasos que dieron en el desierto, ellos observaron que estaba esta columna de nube de día y la columna de fuego de noche que les guiaba, les protegía, les calentaba. ¡Aleluya! Lo habían visto con los ojos físicos, hermano. La verdad es que con un poquito de sabiduría, ni siquiera todavía necesitaban fe. Bastaba con ver la enorme obra que Dios había hecho. ¿Saben lo que hacen ahora? Claro, se enfrentan a un tremendo problema. Ellos también empiezan a mirar y empiezan a decir, mira este lugar, estamos como encerrados aquí, ¿eh? Y luego miraron hacia atrás y vieron una enorme polvareda a la distancia. Y alguien se dio cuenta y dijo, ¡uy! Son los carros del faraón y sus soldados. Voy a intentar no decir nada en contra de los pobres israelitas de aquel tiempo, pues, hermanos. Porque claro, nosotros ahora tenemos la palabra del Señor, la leemos todos los días, la compartimos, estamos en la comunidad de los hermanos, y claro, y la fe viene por el oír y el oír por la palabra, entonces tenemos mayores posibilidades. ¿Qué duda hay? Porque uno dice, pero ¿cómo ellos no lo creían? Sí, porque es que la Escritura dice en Hebreos capítulo 4, verso 2, que ellos recibieron la misma palabra del Evangelio que nosotros hemos recibido. La misma palabra de liberación, la misma palabra de un caudillo, un gobierno que les sacaba de la esclavitud y les llevaba a una mejor tierra. Todo eso ellos lo vivieron, sí, pero es que no lo pudieron ver porque no había fe en sus vidas. Los 430 años de esclavitud les afectó, hermanos, les afectó. ¿Qué pasa ahora? Están enfrentados a este problema, ven la polvareda, alguien dice que son los egipcios y corren donde Moisés a reclamarle. ¿Para qué nos hiciste salir de Egipto? Nosotros hubiéramos preferido quedarnos allá y morirnos allá, le dice el pueblo. No voy a leer porque necesitaríamos ir leyendo con cierta atención y detenernos. No, quiero ir un poquito más allá, si me permite. Porque en el versículo número 13, por favor, el 12, también el 12, mire el 12. Dice, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto? Diciendo, mire pues lo que el pueblo había pedido, déjanos servir a los egipcios. Hermanos, vivían, eran esclavos. Déjanos servir a los egipcios, porque mejor no fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. No sé si yo pueda compartir eso. Yo sé que no es importante mi opinión, pero digo nomás. No sé si yo pueda compartir eso. Yo creo que es mejor morirse libre, respirando, echado en el suelo si quiere, sin que nadie lo golpee, que estar allá bajo los golpes, bajo el maltrato, bajo la ofensa, bajo la grosería. Bueno, mire el verso 13. Moisés dijo al pueblo, no temáis. Estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. ¡Ay, qué palabra de Moisés, hermanos! ¡Qué palabra de Moisés! Eso se llama creerle al Señor. Eso se llama tener una confianza inquebrantable en lo que Dios había prometido. Les dice, tengan confianza, no, estén firmes. Si el Señor va a mandar salvación.
Y se atreve a decir, y todos los egipcios que hoy día están viendo o que van a ver, nunca más los van a ver. O sea, finalmente van a lograr toda la liberación, toda la libertad que ustedes anhelan. Este es el día de victoria. Eso está diciendo Moisés. Este es el día de triunfo. Pero el pueblo dice, pero ¿cómo va a ser día de triunfo? Si estamos aquí encerrados, está el Mar Rojo, está la montaña, vienen los egipcios detrás de nosotros. Pero ¿cómo puede decirnos eso? De hecho, hermanos, yo creo que los gritos y las palabras y las cosas que decían, yo creo que afectaron el alma de Moisés. Yo creo que quebrantaron el alma de Moisés. Y por lo que vamos a leer enseguida, yo casi me atrevo a decir que sin duda. Moisés lo que dice, ya, espérense. Se dio la media vuelta, buscó por ahí, creo yo, una roca. Se tiró. ¿Cómo lo hacemos? Por la gracia de Dios. Se tiró detrás de la roca, a los pies del Señor, porque la tierra es estrado de sus pies. Se tiró a los pies del Señor. A decirle, Señor, ¿y qué hago? Señor, mira lo que dije. Mira lo que ofrecí, Señor. Y a lo mejor le dijo, Señor, yo te creo, tú sabes que te creo, tú conoces mi corazón, yo te creo, pero este pueblo no te cree, Señor. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Sabe lo que le responde el Señor? Verso 14. Verso 15. El Señor le responde a Moisés y le dice, ¿por qué? ¿Pero cómo, Señor? ¿Por qué clamas a mí? ¿Pero cómo, Señor? Pero si se nos enseña que hay que orar, se nos enseña que hay que venir a ti, se nos enseña que hay que pedirte. Señor, ¿pero cómo? Y tú me dices, ¿por qué clamas a mí? Sí, es que el gran sabio Salomón va a decir en Eclesiastés que para todo hay tiempo. ¿Hay tiempo para orar? Sí. Pero hay otros tiempos para ir adelante. Hay otros tiempos para tomar la herramienta y pelear. Hay otros tiempos para tomar las armas y avanzar en el nombre del Señor. Hay otros tiempos en que tomar el serrucho, el martillo, para levantar, para construir, para edificar en el nombre y en la gracia del bendito Dios de los cielos. El pueblo de Dios, por la palabra de Dios, por quienes le gobiernan, según la Escritura, deben aprender a discernir los tiempos de Dios. Es verdad, los tiempos y las sazones están en la sola potestad del Padre. Sí, pero Él mismo, que tiene gobierno de tiempos y sazones, Él mismo ha constituido en la iglesia apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros, para que los santos sean perfeccionados. Y en ese perfeccionamiento está el aprender a administrar los tiempos que el Señor nos da. Saber cuando guardamos silencio, nos humillamos y nos echamos a los pies del Señor, detrás de la roca. Señor, aquí estamos. No vemos nada. Y lo necesitamos y quisiéramos ver algo y tener algo, pero Señor, pero no vemos nada. ¿Qué hacemos? Bueno, Señor, si veo un corazón arrepentido, humillado, Señor, empieza a abrir puertas. Amén al Señor. Él nos ha abierto puertas, gracias al Señor. Entendiéndolo así, el Señor le dice a Moisés, Moisés, no es tiempo de que estés ahí. Déjeme decirlo a mi manera. No es tiempo que estés de guata en el suelo. No es tiempo de que estés allí tirado. Este es el tiempo de estar en pie y de avanzar. Di a mi pueblo que avance. Uy, verso 15. Y al pueblo irá que marchen, y tú, dice,
Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar. Mire, y lo que dice, aleluya, es que es hermoso esto, hermano. Dice, alza tu mano sobre el mar. Dice, y divídelo. Pero, Señor, ¿cómo lo voy a dividir yo, el mar, Señor? Claramente Moisés es una figura. Lo que el Señor le está diciendo a través tuyo, lo voy a hacer yo. Ya, pero hazlo tú. El pueblo tiene que verte que tú me crees. El pueblo tiene que ver que tú tienes fe. El pueblo tiene que ver que tú haces locuras. Aleluya. Porque como hemos recordado, el evangelio es locura para los que no tienen fe, para los que se pierden. Entonces necesito, dice el Señor, que el pueblo vea que tú eres un loco, que me cree a mí, que cree a mi palabra. Entonces ponte a la orilla y extiende la mano, toma el palo y ponlo allí. Y divide, dice, divide el mar. Y que entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. ¿Y qué más le dice? Voy a endurecer el corazón de Faraón para que intente seguirlos. Y van a ver lo que yo voy a hacer con ellos. Mire qué interesante respecto del gobierno del Señor, versículo 19. Dice, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Y se establecieron entonces entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era, mire, atienda pues, era nube y tinieblas para los egipcios. Y alumbraba a Israel de noche en toda aquella noche. Nunca se acercaron los unos a los otros. Entonces, ¿qué hace Moisés? Extiende su mano, se empiezan a abrir las aguas, el pueblo empieza a avanzar en seco por el medio del Mar Rojo, hermano. Eso es tan hermoso, hermano. Es que es una cosa tan exquisita. Imagínense, por favor, atravesando, caminando allí, y con un muro. Pues había muro a este lado y muro al otro lado. Sí, pero el muro era un muro de agua, pues. Alguno de nosotros tiene una pequeña tendencia, no digo que sea buena, pero tiene tendencia por esto que el Señor nos ha permitido construir algunos lugares y con los hermanos echar abajo otro, y para construir algo hay que primero derribar el muro anterior. Entonces uno cuando visita un lugar ya anda golpeando los muros para poder decir, no, esto es muro sólido y esto otro es tabiquería, como se llama, ¿no? Entonces uno, no, esto es tabiquería, ya esto es más fácil de destruir. Yo siempre he pensado que haber ido con el pueblo de Israel caminando allí y ver ese tremendo muro, yo creo que había muchos metros en que uno iba así como mirando, así como a cada ratito mirando a ver, no fuera cosa que se empezaran a caer de a poquito las gotas de agua y después se viniera toda una cosa, ¿no? Pero yo creo que después, cuando perdido el temor de los primeros metros, yo creo que después daban deseo de meter la manito al muro, ¿no? ¿No lo ha pensado nunca? Meter la manita al muro y con la manita ahí dentro del muro, avanzando. Ay, bendito es el Señor. Qué cosas tan lindas. Hermanos, quiero decir, yo me he permitido más de alguna vez predicar, y cuantas veces sea necesario lo haré. Predicar acerca de lo que podríamos llamar el carácter de Dios, la seriedad de Dios. Dios no es un Dios que ande con bromas, y lo hemos conversado alguna vez. Dios no es un Dios que ande con bromas. Él no anda con chistecitos, no anda con riendo, así como, ni como alguna vez algún hermano ha predicado, haga una cosa bonita para que Dios se sonría y Dios se ponga contento. Dios no está en esa, hermano. Él está en un nivel tan alto. Él no necesita nada que yo haga para ponerlo contento. Él es la paz en sí mismo. Él es el gozo en sí mismo, como es el amor en sí mismo. No hay nada que yo le pueda provocar a Él, hermanos, que no sea una declaración de Él de que le agrada mi obediencia. Eso puede ser.
Sin embargo, yo he creído observar más de alguna vez al Señor que le gusta juguetear un poquito, una cosa menor, pero le gusta juguetear un poquito. Hace las cosas de una manera tan hermosa. Leímos recién que los egipcios venían detrás del pueblo de Israel. De hecho, estaban tan cerca de acercarse y empezar a matarlos o apresarlos, que tuvo que el ángel de Jehová quitarse de enfrente del pueblo de Israel y ponerse acá en la parte posterior, en la retaguardia. Lo mismo hizo la nube, la columna de nube se pusieron acá y separaron, dice, y oscurecían la tierra para el ejército del faraón y provocaban luz para Israel, para que sigan avanzando. Dice que durante toda una noche nunca se acercaron. Pero mire por favor, versículo 24, acompáñeme, versículo 24. También el 23. Como el pueblo entró en seco al mar, 23 dice, siguiéndolo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar. O sea, empezaron a avanzar, el pueblo de Israel iba adelante, avanzando. Pero cuando el pueblo de Israel ya empezaba a salir al otro lado, entonces el ejército del faraón estaba a la mitad del mar. Toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Es que los metieron a todos ahí. La idea era apresar y hacer regresar al pueblo de Israel. Por favor, verso 24, porque aquí hay una pequeñita entretención de Dios. Verso 24, aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube. Él miró y ¿qué hace? Trastornó el campamento de los egipcios. Mire el 25. Y quitó la rueda. Aleluya. Y quitó las ruedas de sus carros. Y los trastornó gravemente. Estoy pensando, hermano, como el Señor iba quitando la rueda de aquí a la rueda del otro allá, y al otro le quitaba las dos ruedas, acá le quitaba una, de tal manera que la locura allí y los choques, no, el desastre era. Pobres egipcios, pobres egipcios. En entretenerse los egipcios, tratar de ponerle las ruedas a los carros, tratar de afirmarlas, tratar de separar un carro del otro, porque como estaban sin ruedas, habían chocado, se habían entrecruzado. Entonces, en todo este quehacer, claro, pasó tiempo, permitieron que el pueblo de Israel saliera, todo el pueblo, hasta el último, salieran al otro lado allá, salieran del Mar Rojo. Entonces, dice la escritura en el verso 26 que el Señor le dice a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió la mano sobre el mar y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraban con el mar y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar y volvieron las aguas, cubrieron los carros, la caballería, no quedó ni uno, dice. Versículo 29, por favor, los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha, a su izquierda. 30, así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio, hermanos, Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Entonces, ¿qué hace Moisés? Capítulo 15, cantó con los hijos de Israel este cántico y dijeron, cantaré yo a Jehová. Aleluya. ¿Qué necesidad tenemos de cantar al Señor, hermanos? ¿Qué necesidad tenemos de alabar su nombre, de darle gloria, de reconocer lo que ha hecho por nosotros? De reconocer lo que ha hecho en cada uno. Sí, también, pero reconocer lo que ha hecho en las casas, pues. Lo que ha hecho en los trabajos, lo que ha hecho en la pandemia para defendernos.
Lo que ha hecho el Señor para sacarnos adelante como grupos, como iglesias, grupos nuestros, sin tener un lugar donde congregarse. Y el Señor ha manifestado su gloria, ha manifestado su poder. ¿Cómo no debemos andar buscando el tiempo para alabar al Señor y darle gloria, hermanos? Qué hermoso lo de Moisés. Dice que a él se une el pueblo, claro, y decían: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Verso 2: el Señor es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Aleluya, ahora son libres, como nosotros somos libres por la gracia de Dios. Este es mi Dios, dice, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Verso 4: echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Amados hermanos, permítame llamarle a que alabemos al Señor. Reconozcamos la grandeza del Señor. No imitemos a ese pueblo de Israel que no pudo ver al Señor. ¿Por qué no le vemos a Él? Veámosle en la palabra en primer lugar, pero también veamos sus obras, veamos cómo nos cubre, veamos cómo nos bendice, veamos cómo nos da victoria. Hágalo ahora, converse allí en familia, converse con los que tiene cerca y diga: verdad que el Señor ha estado con nosotros, y abra su boca. Si tiene el problema que yo tengo y no puede cantar al Señor de manera afinada, entonces abra su boca y dígale: aleluya, te alabo, Señor. Dígalo, hermano, ahora: te alabo, Señor, te glorifico, te bendigo. Dígale: tú eres mi Señor, y te alabaré y te bendeciré. Nos ha dado victoria sobre nuestros enemigos. Gloria a Dios. Y tú eres nuestro Dios y nuestro Padre, y te bendeciremos. Bendito es el Señor. Les ruego que alaben al Señor. Sean bendecidos en el nombre del Señor. Amén. Gracias al Señor.